Hola, mi nombre es Wendy Perca, soy del tercero B electrónica matutino del CBT 189. Este video es para la materia de Implementa sistemas de control de baja potencia impartida por el ingeniero Jorge Silva de la Cruz. Esta es la actividad 6, práctica 2, optoacoplamiento BCD-A-BCA con sensor y OptoTrack. Los componentes que vamos a utilizar serán un switch, un sensor óptico LDR, una resistencia variable, un OptoTrack MOC 3011, un cable con clavija, un relay de 100 VCA, una resistencia de 150 ohms, dos resistencias de 100 a 150 kilo ohms, dos diodos LED y un motor de 100 VCA. También vamos a utilizar un protoboard, una fuente de 12 VCD, pinzas de punta y corte. Este es un diagrama del circuito y es muy importante saber interpretar un diagrama para así lograr el correcto montaje del circuito. Hay 5 etapas. La primera etapa es energización, la segunda es captación de señal, la tercera condicionamiento de señal, la cuarta activación del actuador y la quinta activación de la carga. Aquí podemos ver este diagrama que es lo mismo que el anterior, pero esto está un poquito más simple. Entonces, aquí tenemos la primera etapa que es energización. Lo que es el sensor LDR junto con el pod serían lo que es la captación de señal. Aquí hay una resistencia de 150 ohms conectada a la primera patita del MOC 3011. La función de este optoacoplador, como aquí lo dice BCD-A-BCA, significa que de esta parte del circuito donde está el MOC vamos a trabajar con la corriente directa, con BCD, y del otro lado tenemos BCA. Entonces lo que hace el MOC es convertir esta energía de BCD y pasarla a BCA. ¿Por qué? Porque tenemos o vamos a involucrar el cable con clavija al MOC. Aquí podemos ver que está conectado la patita 6 a línea, la patita 4 a neutro. Entonces de esta parte de acá es BCD y esta parte de acá es BCA. Entonces aquí tenemos la tercera etapa, que es acondicionamiento de señal. Ahora, la activación del actuador ya sería el relay. Podemos ver que está conectado al MOC y esta es la bobina, que también está conectada al neutro del cable con clavija. Cuando la energía llegue, presionamos el switch, la energía fluye, pasa por el MOC, se convierte alterna junto con o por el cable con clavija y se invierte el común cerrado y el común abierto al energizarse la bobina. Al invertirse, entonces el abierto pasa cerrado y la energía fluirá y encenderá el LED y el motor. Ya que hemos logrado activar el motor, tenemos completada la quinta etapa, que es la activación de la carga. Aquí podemos ver una foto del circuito montado en el protoboard. Aquí tenemos la primera etapa, que es energización, captación de señal junto con la resistencia del potenciómetro, acondicionamiento de señal con el MOC, que es este componente blanco que vemos aquí, el actuador, que es el relay, y la carga, que es el motor. Podemos conectar otro LED en el común cerrado solamente para verificar el buen funcionamiento o para que sea más detallado o más notorio el cómo funciona el relay, ya que como está en el común cerrado, ese LED va a permanecer encendido y cuando se energice la bobina por medio de el MOC y el neutro, se van a invertir, el común abierto se va a encender y se apagará el LED que está en el común abierto y encenderá el otro LED conectado junto con el motor. Algo muy importante de la etapa número 2 es que debemos lograr un buen ajuste en el potenciómetro para que funcione correctamente el circuito. Puede que cuando conectemos el circuito y lo queramos probar con luz, no funcione si no hemos ajustado el pod. Entonces, para lograr ese ajuste correctamente, nosotros vamos a poner la luz y vamos a ajustar hasta que el relay se active y se active el motor.
Y así hay que lograr el ajuste quitando la luz y que el otro LED encienda, después ponerlo y que encienda el motor. Así es como vamos a lograr un buen ajuste. En conclusión, puedo decir que si no se consigue un buen ajuste en el potenciómetro, el circuito no va a funcionar de la manera que nosotros queremos. Porque hay veces que el sensor es muy sensible, que realmente tiene que ser justo la calibración del pod, porque si lo movemos un poco ya se va a mover todo. Entonces ya cuando pongamos la luz no se va a activar, o hay veces que se activa con, puede funcionar con luz y oscuridad dependiendo de cómo ajustemos. Pero el que yo hice aquí, que podemos ver la foto del circuito montado, funciona con luz. También es muy importante conocer las medidas de seguridad debido a que trabajamos con corriente alterna. Recordar que no deben quedar alambres sueltos, mucho menos si es la línea del cable de un clavicle, porque es muy peligroso. Es algo muy interesante, es una práctica muy interesante realmente. Ahí te vas a llevar un buen tiempo calibrando el pod. Al menos yo, porque mi sensor era muy sensible. Y si se movió un poquito ya no funcionaba el circuito. Entonces hay que lograr ese correcto ajuste en el potenciómetro y tener las medidas de seguridad necesarias para el funcionamiento del circuito. Eso sería todo. Gracias por su atención.